Bueno, dice Aldair que ya casi entra. Doña Hilary, ¿me escucha? Sí. Ahí está Giancarlos. Ok, doña Carolina, solo entra y me ve. ¿Quién entró ahí? Ok, ¿me escuchan? ¿Alguno que me confirme nada más? Sí, se escucha bien. Sí, ok. Bueno, les comento. Buenas tardes primero. He estado teniendo algunos día de hoy. Mi esposa se acaba de enfermar hace un par de minutos. Bueno, cuando me iba a conectar a la reunión, le agarró un ataque de gastritis. Entonces coordiné para que mi hijo mayor la llevara donde el médico. Entonces estoy así como un poco desorientado. Antes de eso, la computadora que uso normalmente para trabajar me dejó de funcionar. Creo que el hecho de tener ahora trabajo en la casa las estoy usando muchísimo. Entonces, la Linux que siempre uso me estaba fallando. Entonces, bueno, me pasé a esta otra compu. Eh, Como les digo, soy un poquillo complicado, no sé si me voy a tener que retirar. Entonces, voy a comenzar a explicar lo que son las tablas dinámicas, que era lo que teníamos para hoy. La semana pasada habíamos visto lo que era ordenamientos y un poco bueno, ordenamientos gráficos y un poco lo diré, de, eh, de filtrado. Entonces habíamos visto esos 3 puntos la semana pasada. No sé si alguien tuvo problemas con eso, si alguien ha estado practicando, me mandaron alguna, y pudieron replicar lo que habíamos hecho, lo que yo les había explicado aquí en clase. Les escucho. Katia. Sí, profe. De hecho, Sí. sí, eso es sencillo. Ok. Sin problema, pudo entonces trabajar. Sí. Nosotros aplico silencio positivo. Sí, no, a mí me quedó bastante claro también, profe. Ok. Bueno, mi idea para hoy, se me quedaron los datos en la otra computadora. Eh, yo tenía una lista de datos preparada para explicarle lo de las tablas dinámicas. Voy a irles explicando lo de las tablas dinámicas. Lo que voy a hacer es, les explico, vemos cómo es que
cómo es que funcionan las dos posibilidades que existen para hacer tablas dinámicas. Y luego de eso, les preparo una práctica y se las envío para que la hagan durante la Semana Santa. Ok. Para todos, de una vez. La Semana Santa no hay clases, ¿ok? Entonces no no vamos a tener reunión, pero dada la situación, como hemos estado eh, pues un poco extraño con el arranque, entonces yo les voy a mandar esa práctica para que ustedes la hagan durante Semana Santa y voy a hacer atención individual. Entonces, si alguien necesita algo durante los días de Semana Santa, de lunes a miércoles, jueves y viernes no, si de lunes a miércoles necesitan algo, yo voy a estar en disposición. Entonces, me llaman o me mandan un WhatsApp, coordinamos y vemos el problemilla que tengan con la práctica. La idea es que ustedes, tablas dinámicas es un tema un poco complicadillo de ver al principio. Es una forma muy, muy, muy fácil de analizar datos. Nos permite analizar y ver datos de una forma muy fácil. Como les dije, estaba preparando en la otra computadora un listado, pero bueno, no sé qué me pasó por ahí. Entonces voy a compartirles la misma tabla de datos que habíamos visto la semana pasada, de los jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense, y voy a hacer los dos tipos de tablas que se pueden para ir explicando. ¿Ok? Entonces, en este momento les voy a compartir mi pantalla 2. ¿Ok? Ok, entonces ahí tienen la misma pantalla que los mismos datos que habíamos, La vez pasada. los mismos datos que habíamos visto la semana pasada del glorioso equipo rojo y negro. Eh, Vamos a buscarlos. Déjenme ver qué pasó aquí. Profe, Sí, dígame, ¿quién me habló? una pregunta. ¿Eso está en la página de la U? Es el mismo archivo que habíamos visto la semana pasada. Es el mismo archivo. Lo único que hice fue cambiarle, duplicar esta hoja número 1 y ponerle datos para que lo tengan. Pero es exactamente la misma hoja, no le hice absolutamente nada. Es que como estaba preparándoles ese dato, ese tabla para hoy, y fue donde la otra computadora se me dañó. Entonces, eh, estoy llamando a mi hija por el tema de mi esposo. Dime. Sí. Ajá. La, la Correlax, la Correlax y una Secovixil, algo así es como se llama, la que es la celebra genérica. ¿Ok? Bueno, ok. Aquí, permítame un segundito, ya estoy por aquí. Entonces, ¿por qué no me da? Eh, no, si alguien necesita que repita algo o quiere que repita algún proceso, nada más me dice, porque no estoy pudiendo ver el cuadro de la reunión donde me aparecen los participantes. No sé dónde pasarme a mí de cómo se llama, de sistema operativo. Me enreda mucho. Ok, a ver, entonces,
decía, una tabla dinámica no es otra forma que una selección de datos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que me permite ver? Yo siempre voy a necesitar tener un grupo de una base de datos, ya sea de facturas, de lo que sea. ¿Ok? Voy a seleccionarla toda. Ok, yo selecciono los datos y me voy a la parte de insertar. En la zona de insertar, en la pestaña de insertar, voy a tener dos opciones. Ok, tablas dinámicas y una que dice tabla dinámica nada más. Ok, tablas dinámicas, el que tiene signo de pregunta, normalmente, okay, me va a dar las opciones. Él va a analizar de alguna forma los datos y va a sugerirme. Entonces, voy a comenzar por ahí y voy a comenzar a ver qué me sugiere. Perdón. Con las tablas, con las tablas dinámicas, siempre que yo le digo que yo marco los datos y le digo que voy a insertar una tabla, entonces, bueno, aquí está a donde él me pone las diferentes opciones. Entonces, esta dice cuenta por nombre de posición. Esta dice cuenta por nombre de posición. Bueno, esta primera le voy a dar a aceptar para que la inserte. Okay. Entonces, aquí me inserta esta columna que tengo ahí a la izquierda, a la derecha, perdón. Esta sección que tengo a la son los campos de la tabla dinámica. Y a la izquierda voy a tener el resultado de esta aplicación de esta tabla dinámica. Los datos no se tocan. Siguen estando en la hoja de datos. Ella me hace una hoja nueva, ¿ok? A donde me va a poner, lo que yo voy a estar viendo. Que habla de 4 zonas. En la tabla dinámica se habla de 4 zonas. Primero, el filtro que voy a usar es la primera zona. La segunda zona son las columnas. La tercera zona, las filas. Y la otra, las sumatorias de los valores o la operación que voy a hacer con los valores. ¿Ok? Como ven, aquí dice que en las solo tengo filas por posición. Porque yo podría tomar el dato de edad, ¿ok? y agregarlo aquí abajo. Con solo marcarlo, entonces me lo va a agregar. Entonces, él ahora me está agregando este dato. Entonces, en edad, ahora voy a tener los centrocampistas. Siempre va a estar sumando, ¿ok? Siempre va a estar sumando. Entonces, ¿cuántos centrocampistas de 18 años tengo? 2. ¿Cuántos de 19? 1. ¿Cuántos de 23 años? De 21 años. Y ahí va diciendo, ¿ok? ¿Cuántas sesiones tengo? Tengo 13 sesiones en total. De 19 años, 4. De 20 años, 4. Pero si lo quito, voy a quitarle aquí la edad, nada más, ¿ok? Me vuelvo al resumen. Aquí nada más estoy haciendo la cuenta de las posiciones, ¿ok? La forma de agregar, ¿ok? Yo nada más agrego y ya está aquí. Yo podría decir, yo no quiero tenerlo en filas, porque se me complica ir agregando muchas filas. Entonces yo podría tenerlo por columnas. Entonces, vean a dónde me acomodan los datos. Ahora voy a ponerlos en... Okay. ¿Se lo joven? Me da la vuelta, venga. Entonces, aquí voy a tener ahora como el campo edad lo tengo en la columna, entonces todas las opciones, todos los posibles valores o todos los valores que tengo en mis datos de las edades, ok, vean que yo tengo aquí de 18, está ordenado por edad, ok, yo tengo desde 36 años hasta 18 años, aquí están ordenados, ok, entonces, como le dije que iba a poner en la columna
el campo edad, ¿ok? Entonces me va a hacer tantas columnas como tipos de edades tengo. Entonces, la tabla dinámica me permite ir viendo cómo quiero yo expresar mis datos. Voy a hacer un cambio voy a poner edad aquí, ok, y posición aquí. ¿Cuántas posiciones diferentes habían? Entonces, habían sesiones, defensas, delanteros y porteros. Eso es los posibles valores que tiene era eso, ¿no? Era posición. Verifico nada más. Es posición, sí. Entonces, ven que posición tengo valores de centro, sesiones, defensas, ¿okay? Y porteros. Entonces, me va a hacer las columnas de acuerdo a a la cantidad de datos que tenga yo en las, en las posiciones. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Aplico silencio positivo. Entonces, hasta ahí hemos visto que yo podría poner diferentes columnas y diferentes filas. En lugar de poner el campo, El martes 18 se salió a las 12 de la noche. voy a ponerlo al revés, como lo tenía, ok. Y voy a poner en filtros que no he usado el campo de... No voy a poner la etiqueta edad ahí, sino que la voy a poner en filtros. Ok, entonces, ahora yo tengo un filtro aquí, entonces yo podría decir años. Ok, entonces, de 20 años, ¿qué tengo? Tengo 4 sesiones y un portero. Yo podría decirle de 18 años, ¿qué tengo? Tengo de 18 años, lo único que tengo son 2 centrocampistas. Vamos a ver los datos. Recuerden que los datos estaban ordenados por edad. Ok, entonces, estaban ordenados por edad. Entonces, vean que lo que me está refiriéndose aquí es a estos 2 datos. Yo pongo el filtro por edad y él va a tomar los datos de la edad. Yo podría marcar 2 o más datos. Yo podría decirle que van a ser los de esos 3. 18, 19 y 20 años. Cuando yo le digo aceptar, entonces aquí tengo 18, 19 y 20, dije. 18, 19 y 20. Ok, entonces, aquí, como tengo los de 18, 19 y 20, voy a tener 14. Veamos a ver si 18, 19 y 20 son 14 datos. Ok, aquí estamos. Vean, aquí abajo me dice que la cuenta de estos datos es de 14. Entonces, efectivamente, estoy pudiendo filtrar de esas 3 edades. ¿Sí? Entonces, ya vieron la diferencia que es poner el campo edad en fila, el campo edad en columna y el campo edad eh, en los filtros. ¿Ok? Voy a quitar esto, lo voy a poner todos. ¿Ok? Entonces, estos son los 40 datos que tengo. Si lo pongo aquí, entonces aquí tengo la totalidad de los años. Aquí tengo, si lo hago así, entonces lo divido por años. Y aquí lo filtro. Ok. ¿Cómo vamos ahí? ¿Han visto el uso que tiene las tablas? Sí, bueno, yo sí voy entendiendo ahí más o menos. Ok, esto es como andar en bicicleta. Hay que montarse en la bici y andarla. Sí, porque así es un poco enredado.
Sí, Que sí. tal vez si uno le empieza a hacer así, ya y le va Sí. tomando. Ok, pero recordemos que cuando yo le dije que todo comenzó aquí, ¿verdad? Yo llegué y le dije que me generara una tabla dinámica de las de signo de pregunta, que son las que él me sugiere. Y él solo me sugirió estos dos, utilizar estos dos datos para solo, sí, era posición. Pregunta, profe, ¿usted también va a subir esta clase a YouTube o no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Lo que les voy a agregar y que se lo voy a poner ahí en el grupo es que la práctica es lo que quería que comenzáramos, bueno, mandarle la práctica y irla comentando entre todos. Pero primero tengo muy pocos asistentes. No, no sé por qué, no puedo ver cuántos asistentes tengo en De total. hecho, sí, no, yo más bien ahorita estoy en el trabajo, entonces me cuesta un poquillo ahí estar Estar en todas. escuchando todo, entonces pero le preguntaba si la va a subir a Sí, sí. YouTube, si no, para ahorita echarle más bien un ojazo. Sí, no sé si vos estabas cuando lo mencioné. La idea de hoy yo les voy a explicar esto y les voy a hacer llegar una práctica el día de mañana, cuando ya logre tener computadora otra vez. Ahora en este momento estoy con la computadora de mi esposa. Eh, Les voy a hacer una práctica y se las voy a mandar. Y la próxima semana, de lunes a miércoles, me pueden contactar y podemos hacer reuniones por Zoom o podemos hacer, o les puedo aclarar dudas por teléfono o como quieran, ¿ok? La idea es que por el problema este que tuve familiar no pude pasarle la práctica de una vez y quería explicarles. Pero entonces, la próxima semana estoy a disposición de ustedes para aclarar dudas. Excelente, profe, más bien, muchas gracias. Sí, sí. Eh, ¿Qué iba? Ok, el resto, ¿cómo vamos? De verdad no puedo verlos. No sé qué sí. Yo tengo 8 nada más. Sí, ahí estoy viendo los 8. El último que habló, ¿quién fue? ¿Giancarlos? ¿Fue Giancarlo? Ok, a ver, necesito que me digan cómo vamos porque necesito pasarme a, a ir complicando más los datos. La verdad, profe, yo lo veo como digamos, yo he usado las gráficas estas, pero las tablas dinámicas, pero lo veo así como confuso. Entonces, no sé, es como un tema delicadillo. Ok, a ver, Profe, ¿quién fue? ¿Quién fue la que me dijo del tema delicado? profe, no, yo no fui la del tema de pero sí está como un poquillo enredado, o será yo la que estoy enredada. No, yo sí lo veo enredado. Yo sí lo veo enredado y yo he trabajado tablas dinámicas, pero sí está complicadillo. Hay cosillas que no había visto, que no conozco. Y sí lo veo enredado. Ok, pero, ok, voy a ir repasando de nuevo el concepto, ok, a ver si lo logro aclarar. El tema, Sí, profe. las tablas dinámicas, ok, no es, no es otra cosa que no es otra cosa que una forma de ver datos, ok. Entonces, si yo tengo un listado de lo que sea, aquí tengo un listado, o sea, que es el de la semana pasada, les dije, en este listado, ¿qué tengo? Tengo eh, registros por líneas, ¿ok? Donde cada línea es el nombre de un jugador con su edad, el equipo de procedencia, la posición y el número de camiseta que usa, ¿ok? Eso es lo que tengo en esta tabla. Pero cuando yo veo los datos, ¿ok? Voy a reducirlo un poquito nada más para un tema. Si yo llego y les enseño a ustedes, estos son los datos, esta es la lista que yo tengo, ¿ok? Si ustedes ven eso así, no lograrían como
como entender cuántos hay de cada uno, lo vería un poco como desordenado. Esto podría tener cualquier orden, podría estar, ya, podría estar ordenado, no sé, podría tener, estar ordenado, podría estar ordenado por nombre, digamos. Ok, entonces ahí tengo los datos ordenados por nombre. Entonces, el orden podría ser cualquiera. Ok, yo podría tener así a los A primero. Ok, entonces las edades quedarían, no puedo saber cuántos tengo. Si yo les digo a ustedes, viendo los datos así, en este momento, ¿cuántos jugadores de 25 años tengo? Ok, ustedes tendrían que venir y decir, aquí tengo uno, por aquí tengo otro, ok. Entonces, aquí tengo otro. Entonces, buscar datos así es muy difícil, ok. Imagínense que tengo una cantidad de datos muchísimo más grande, que tengo 1000 datos de 1000 personas diferentes, o 500, ok. Entonces, si yo les digo, díganme cuántas, en esa lista, cuántas personas de 500, ¿cómo se llama? De 25 años tengo, hay que irlos contando. Y si les digo que crucen dos datos, deme la lista de la cantidad por posición. Dígame, ¿cuáles son los rangos de edad por posición? Entonces, ¿qué edad tienen? ¿Cuántos mediocampistas de 19? ¿Cuántos mediocampistas de 20? ¿Cuántos de 21? ¿Cuántos de 22? Entonces, cuando yo hago una pregunta de eso, donde yo mezclo todavía, se vuelve muy complicado contar los datos aquí, ¿ok? Porque no puedo llegar y contarlos, tendría que ir diciendo, bueno, ¿cuántos de esos? Y tendría como que ir llevando como un registro aparte. Ahí es a donde las tablas dinámicas cumplen su cometido. Yo señalo cómo se hace, yo llego y señalo el área que deseo hacer, vengo a insertar, le digo la primera, ¿ok? Y él me va a sugerir algunas opciones. Le voy a dar ahí la primera, que es la que cumple con la pregunta que yo estaba haciendo. A ver, yo dije, yo quiero saber por edades cuántos tengo. Entonces yo marco aquí edad. Entonces me va a decir, mira, si yo lo veo así, entonces centrocampistas, tengo 11 en total. ¿Cómo se agrupan las edades? Como está ahí, así. Entonces tengo 2 de 18, 1 de 19, 1 de 21. Ven que los agrupo. Entonces, ya sé las edades de los centrocampistas. También sé de los jugadores que tengo en sesión, ¿ok? Tengo sesión 4 de 19, de 20 tengo también 4, de 21 tengo 1, de 23 tengo 2. Okay, entonces, puedo saber las edades de los que tengo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se les va aclarando más el uso? Sí, profe, ahora sí. Ok, Sí. entonces, cuando yo tengo estas 4 secciones de aquí, ok, estas 4 áreas que están aquí, son filtros, columnas, filas y valores, ok, en estas 4 secciones es a donde yo digo qué campos quiero y a dónde los quiero. Por ejemplo, yo agarro la edad y digo, quiero ver la edad en columnas. Pongo la edad aquí, la arrastro nada más. Entonces, sigo teniendo, voy a correr esto aquí nada más para que se vea un poquito más. Sigo teniendo la misma cantidad de centrocampistas, ¿ok? Y mis centrocampistas eran 11, si mal no recuerdo. Sí, sigo teniendo 11. Pero ahora tengo las edades en columnas. Antes tenía las edades
en filas, porque aquí el campo está en filas. Entonces, yo llego y lo acomodo así. Vieron que estoy usando nada más las campos edad y posición, ¿ok? Ok. Y tengo que contar algo, ¿ok? Entonces, yo aquí estoy contando el nombre, cuenta de nombre. Yo podría contar el equipo de procedencia. Ujú. Y podría dejar de contar nombre, ¿ok? A ver, Profe, ¿cómo hizo para ponerlo así? Vamos, en filas. eh, estas filas. Ok, aquí, en esta área, es a donde pongo las filas. En esta área de acá, pongo las filas. Sí, yo agarro. Ok, voy a desarmar ahí. Ok, yo digo que quiero poner filas aquí. Esto es lo que quería hacer de segunda parte. Quiero que me cuente cuántos nombres diferentes hay. Entonces, lo pongo aquí. Y el otro campo que estaba usando era edad. Entonces, lo pongo aquí. No sé quién fue el que me habló porque no estaba viendo la pantalla. ¿Fue Michael o Giancarlo? Sí, fue yo, Michael. Ok, entonces, yo, a ver, ¿ya vieron? Voy a desmarcar todo. Sí, si yo le digo que me inserte una tabla, ¿sí? Si yo le digo que me inserte una tabla, él lo que me va a crear es un área, nada más. Voy a crearlo, voy a irme a los datos nuevamente. Okay. ¿Quién fue el que me rayó ahí? Creo que borrarlo. Como les dije, estoy. Sí, yo, profe, que le rayé ahí sin querer. Ah, no, no, tranquilo. No, no, lo que sucede es que estaba viendo a ver cómo. Ya, cómo borrarlo. Bueno, no pasa nada. A ver, voy de nuevo. Vea que cada vez que lo hago me genera una hoja adicional, ¿ok? Bien. Yo marco los datos, ¿ok? Y le digo insertar. A mí normalmente me he acostumbrado a siempre entrarle aquí para que ella me sugiera los datos, porque él tiene un algoritmo que permite analizar los datos más rápido que mis ojos. Entonces, pero si yo le digo aquí, insérteme una tabla dinámica, okay, me va a decir el rango de los datos que quiero usar y a dónde los voy a colocar. Ahí le pongo que una nueva hoja de cálculo y le digo aceptar. Ok, entonces, esta sería una tabla dinámica vacía. ¿Qué quiero? Contar. ¿Cómo son mis datos? ¿Son registros de qué? Son registros de personas, ¿ok? Entonces, voy a contar cuántas personas hay, cuántos nombres hay en la lista. ¿Sí? Entonces, lo marco y lo pongo en valores, la sumatoria de valores. Entonces, aquí voy a contar cuántos nombres hay. ¿Sí? Entonces, por ahora, como solo puse esto, lo que me está dando aquí es nada más la cantidad de valores que hay. Pero yo quiero que me lo divida por el tipo de posición. Entonces, le agrego a filas la posición. Yo podría agregar la posición, en lugar de ponerlo en filas, ponerlo en columnas. Entonces, sigo haciendo la cuenta por nombres, o sea, estoy contando cuántos nombres de estos hay. Hay 40. Ok, y me está diciendo, como lo hice por posición, que tengo centrocampistas, 11, sesiones, 13, defensas, 8, delanteros, 4, porteros, 4, para el total de 40 que había dicho en principio. ¿Ok?
Ahí que desarmé la tabla y la volví a armar desde cero. Vamos bien. Sí, Sí, mejor ahora. Con esa tercera forma de hacerla. Sí, profe. Sí. Ok, vean, voy a devolverme aquí. Ahora voy a meter un dato más, que es la edad. Ok. Bueno, no, lo voy a hacer con edad. Voy a hacer una prueba, vean. Voy a hacerlo con equipo de procedencia. Vean que cuando son sesiones tienen una flecha, ¿a qué equipo? Perdón, están cedidos. Ok, pero que todos los jugadores tienen un equipo de donde vienen. Ok, entonces yo podría, utilizando el equipo de procedencia, ok, yo podría saber de dónde viene cada uno. Ok, entonces, del Olimpia, ¿cuántos vienen? Uno. ¿Qué posición es? Centrocampista. Del CD Alcoyano viene otro mediocampista. ¿Cuántos mediocampistas en total vienen cuántos jugadores total tengo de este equipo? Solo uno. Solo esta columna. ¿Ok? ¿Cuántos jugadores tengo del Club Sport Herediano? Solo uno. Y aquí voy a tener entonces en las columnas todo. Yo podría quitar la posición, poner esto, poner el equipo de procedencia, okay, y estaríamos viendo de cuántos equipos tengo gente. Entonces, de la Asociación Deportiva Carmelita tengo 3. De Fuerzas Básicas tengo 7. Okay. Que dicha no es de Saprissa. Ah, no, que hay 1 de Saprissa. Ok. Entonces, vean, yo puedo escoger cualquiera para ponerlos en las filas o en las columnas. ¿Cómo, cómo lo va a... ¿Qué datos me va a poner en las filas o en las columnas? Donde yo lo ponga, cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Qué datos me va a poner? La cantidad de datos diferentes que tenga yo por este campo. Okay. Por contrato, qué números tengo? Es difícil verlos aquí. Ahí se ven como del 2020, 2020, 22, ok, no sé si habrá alguien con, aquí hay un 24, ok. Entonces, tengo diferentes datos en el contrato. Vean, entonces, aquí me lo aclara. Con contrato al 2020 hay 29. Con contratos al 21 hay 6. Al 22 hay 3, al 23 hay 1 y al 24 hay 1. ¿Ok? A ver. Yo podría mezclar ahora aquí, ponerle edades. Marco. Siempre cuando yo marco algo, algún dato, me lo va a aparecer en filas para ponerlo así. Y entonces yo puedo decidir moverlo. Entonces, podría ir relacionando. Ir poniéndolo así. Así es las relaciones. Yo podría duplicar. Yo podría poner un filtro con la edad. Yo tengo que escoger a dónde lo pongo. Entonces yo podría decir aquí. Y entonces cuando pongo, ya no le digo que voy a poner la información así por columnas, como está aquí, ¿sí? Sino que voy a poner la información
filtrada por edad. Entonces, aquí arriba me aparece un campo de edad. ¿Sí? Y aquí es a donde yo le digo cuál es quiero. Yo puedo decirle así, y si le marco esto, me permite marcar varios. Voy a hacerlo con esos tres. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos estoy viendo? Estoy viendo los años de contrato, estoy contando los nombres y estoy filtrando por edad. ¿Qué edades estoy viendo aquí? Estoy viendo nada más las edades de 18, 19 y 20 años. ¿Ok? Profe, Dígame. independientemente, digamos, la información que yo quiera ver, siempre lo que va en valores es el contar nombre. Ok. Yo puedo, en valores, yo lo que hago en es sumatoria de valores. ¿Ok? Ajá. Yo podría, si fueran facturas, por ejemplo, y montos, que era el ejercicio que les estaba montando, era de facturación con vendedores y un montón de facturas, porque yo puedo sumar. ¿Ok? Yo podría, déjenme nada más a ver si los datos de nombre. eh, yo podría, aquí está, es que esos datos no son sumables, ¿sí? No puedo sumar, no hay ningún dato, aquí, a ver, estoy diciendo, aquí en los datos no tengo algo que yo pueda sumar, como que fueran facturas o, o- o montos, ¿ok? Entonces, entonces me está haciendo un conteo de los datos. A ver. Voy a hacer una columna más. Yo llego y digo que estos de aquí ganan 5 millones y estos de aquí abajo 10 millones y estos de aquí abajo ganan 8 millones. Estos. Ok, si yo tuviera un salario, ok, si tuviera un salario, voy a quitar esto para quitar. Ok, si yo tuviera, por ejemplo, eh, estoy tratando, digamos que yo tenga este grupo de jugadores tienen ese salario, estos tienen este. Ok, entonces yo quiero saber cuánto es lo que estoy gastando en salarios. Yo vengo, inserto una tabla. Ok, y aquí en salario, ¿se acuerdan que antes decía cuenta cuando yo pongo, no vean los datos todavía, cuando yo pongo un dato, no vean la izquierda, no vean la izquierda, no vean lo que está saliendo aquí. Ok, cuando yo en la columna, perdón, en el área de sumatoria de valores,
pongo un dato como nombres, entonces los cuenta. Pero si pongo un dato como salario, entonces los suma. ¿Ok? Aquí los está sumando. ¿Sí? Entonces voy a quitar nombre. Ok, entonces, ahora estoy jugando con los datos, pero usando el rango de salarios. Entonces va a ir sumando. Entonces, las sumas ahora van a ser sumas por salario. Entonces yo podría, ok, no sé si lo que voy a decir tiene algún sentido, pero ok. Yo puedo decir, ¿cuánto le pago yo a todos los jugadores que tengan 18 años? ¿Ok? Entonces, a todos los jugadores que tengo yo, que tengo que de 18 años, les pago 15 millones de colones. ¿Ok? Veamos los datos para tenerlo claro. A ver, voy a ordenar esto. Voy a ordenar por edad. Para tener todos los de 18. Ok, entonces tengo, dije, no, 11, dije 18 años, ¿verdad? En datos, me vengo a ver de 18 años, ¿cuántos tengo? Tengo estos dos salarios. ¿Cuánto suma esos dos? Los 15 millones que tengo. Ok, entonces, no sé si tiene sentido decir eso, digamos, ¿cuánto le pago yo a los jugadores de tanta edad? Ok. O podría decir, o podría quitar este filtro de data aquí y poner un filtro de posición. Ok, entonces, yo podría decir aquí cuánto le pago yo, cuánto dinero invierto yo en los centrocampistas. ¿Sí? Eso es 64 millones. ¿Sí? Okay. Yo gasto ahí 64 millones en los centrocampistas. ¿Cómo compruebo que es? Vengo aquí, ordeno los datos por posición. Datos, ordenar. Aquí los tomo por posición. Y estos son los centrocampistas. Entonces, estos son los centrocampistas. ¿Y cuánto me suma? ¿Cuánto suma esto? Aquí lo podemos ver abajo. 64 millones. ¿Sí? Vieron que, digamos, yo podría de alguna forma sacar los datos de la tabla. ¿Ok? Yo puedo llegar y hacer eso que hice. No hice nada que ustedes no puedan hacer. Agarré los datos, los ordené por posición, ¿ok? Y sumé. Pero vean que por la tabla dinámica lo hice muchísimo más rápido. Yo puedo saber cuánto gano por defensas o seleccionar y marcar dos. Entonces, entre centros campistas y defensas, ¿cuánto estoy gastando en salarios? ¿Quién fue? ¿Fue Gira y fue Katia o fue Karina? No me acuerdo. La que me preguntaron de las sumas. Karina. Fue Karina, ok. Ujú. Pudo ver que es más, pudo ver que no solo hago las cuentas, ok. Cuando tengo en el área de sumatoria de valores, okay, depende el tipo de campo que yo esté usando, si es un campo numérico como de dinero, no era el caso aquí, ¿sí? Él me va a buscar sumar datos, ¿sí? Sí. Pero si eran nombres, yo los nombres no tiene ningún sentido sumarlos, entonces, ¿qué tiene de sentido
¿Qué tiene sentido cuando yo uso un nombre? Contarlos. Entonces, por eso está contando los, los nombres. ¿Ok? Aquí se está enredando porque sigo manteniendo el filtrado. Entonces, ahí está dándome ahí está haciendo un conteo de cuánto, este fue que lo marqué, antes le marqué al campo, que eran colones. Okay, entonces parece que me está manteniendo el signo de colones. Un poquito. Bueno, vieron que la idea, sé que es mucha como mucha información a la vez, ok, verlo así, pero la forma, la forma de, ¿cómo se llama?, de manejar las tablas dinámicas es ir practicando con poquitos datos, como este caso que son 40, e ir viendo cómo puedo yo sacar datos de aquí. En el nombre, no tengo datos repetidos, no tengo dos personas que se llamen exactamente igual, ¿ok? Entonces no podría ver eso, hacer cálculos por nombre. Yo tengo que hacer cálculos por posición, que son los que tengo varios, por edades, que tengo varios, o por salarios, que son varios, ¿ok? Como les decía, yo muchas veces, o casi siempre trato de entrarle, y quiero sacarles información a los datos, o ver que los datos me digan algo, muchas veces trato de hacerlo en la signa de pregunta, y que él me sugiera datos, perdón, me sugiera tablas dinámicas. Por ejemplo, aquí lo marqué y le di sugerir. Entonces, ahora aquí me da una opción por posiciones y suma de salarios. Aquí tengo por posiciones y cuenta de nombre. Aquí tengo salarios por edad. Vean esto. Aquí tengo, eh, aquí me va a decir, aquí tengo por posición. La suma, la suma por posición. Entonces voy a sacar el de edad. Vean que nada más tengo las filas. En filas tengo edad. Entonces, ¿qué es lo que qué me va a poner en filas? Todos los datos que sean diferentes en la celda edad. ¿Qué edades tengo? Tengo de los 18 a los 36. ¿Y qué me va a hacer? Me va a sumar los salarios. Entonces, aquí tengo lo que ganan todos los de 18 años, los que ganan todos los de 19, todos los de 20, todos los de 21, todos los de 22. Porque me va poniendo aquí lo que ganan la sumatoria de lo que ganan cada uno de ellos. ¿Ok? A ver, sé que les he metido un montón de cosas en la cabeza. ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos. Más o menos, Karina, en qué parte se me cayó? Es que, digamos, no sé, no entiendo cómo bien. Bueno, sí entiendo y a la vez no. Es que sí, depende el problema, por decirlo así, la información que yo necesite saber.
para saber dónde debo colocar cada, ¿Sí? digamos, cada cosilla de esas. Sí, cada uno de los campos, ok. Ajá. Importante que no mencioné, ahora que Karina me dice cosilla de esa, ok. Los datos tienen que tener una característica, tienen que estar etiquetados en la primera fila, tienen que tener nombre, ok. Si los datos no tienen nombre, se me va a complicar muchísimo, ok. Entonces, si ustedes le dan unos datos sin nombre en las columnas, deben de ponerse, ok. Deben decir, bueno, esta columna significa el número de la camiseta, esta columna significa la posición de juego, este es el nombre, esta es la edad, este es el salario, este es el estado civil. Ustedes van a ir agregándole etiquetas. ¿Por qué es importante? Porque como se dieron cuenta, cuando genero cuando creo la tabla dinámica, ¿sí? Cuando creo la tabla dinámica, aquí lo que lo que él va a llamar campos son esas etiquetas. Entonces, yo no podría comenzar a ordenar los datos si aquí no me salen datos, los nombres de los campos que tengan un sentido. Y luego es a donde yo decido acomodarlos, ¿ok? Y a donde yo decido qué datos quiero ver. Entonces quiero hacer una sumatoria de salarios por edad o quiero hacer una sumatoria de salarios por posición. Si yo le agarro y le digo nombre, me va a poner nombre aquí en la fila. Entonces, ¿qué me va a hacer? ¿Okay? Así como está. Me está poniendo primero la posición y luego el nombre. ¿Qué se va a hacer el orden en que ordene los datos en las filas? Si yo y aquí, vamos a mover la tablita un poquito. Ok. Si yo les cambio el orden, él los agrupa de acuerdo a ese orden. Vean que es diferente así a poner así. Hagámoslo con algo que no sea tan largo como eso, como sería la edad. ¿Okay? Yo podría tener, si tengo posición arriba y edad abajo, entonces me va a poner posición arriba y edad abajo. ¿Okay? Y yo puedo darle ahí a ese simbolito y encoger. ¿Okay? Y encoger los datos. ¿Okay? ¿Qué sería? Este cuadro me daría la misma información que si no tuviera la edad. ¿Sí? ¿Lo ven? Que es importante el orden en que yo ponga el orden en que yo ponga los datos, perdón, los campos en las diferentes áreas. Es diferente poner posición por edad que edad y posición. ¿Sí? La suma obviamente dará lo mismo, pero los datos van a ser diferentes. ¿Ok? Por eso uno comienza o uno trata muchas veces de usar columnas y filas, porque puede ser un poco más fácil que hacerlos aquí. Si yo todavía eh, si yo todavía le agrego, eso no tiene sentido, pero si le agrego aquí un poco más, okay, me va a ir creando siempre una como escalerilla de datos. ¿Okay? No tiene sentido. Normalmente yo les recomiendo que traten de poner una o dos
uno o dos campos por área de la tabla dinámica. No más que eso. Vamos a ver. Yo quiero saber los jugadores de 22 años. Mira, de 22 años solo tengo porteros. En 23 años tengo centrocampistas y tengo sesiones. ¿Okay? Entonces ahí lo voy acomodando. Ok. La recomendación en este momento sería vean el video otra vez, como dije, yo lo voy a subir, y repitan los datos para que ustedes vayan viendo. Es un tema de ir viendo lo que yo pongo aquí y cómo me acomoda los datos según yo lo vaya poniendo. ¿Ya? Según como yo vaya acomodando los datos, entonces así voy a tener mi tabla dinámica. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? No, profe, ya está todo, quedó claro. Ok, bien. Lo que necesito es, bueno, ustedes que están en línea y los que no llegaron a la clase de hoy, que practiquen esto. Les voy a hacer una práctica para mañana. Mañana de la noche les pongo una práctica de un grupo de datos ya con el que le decía, el de facturas, cuando restablezca mi computadora. Les voy a poner unos datos de facturas, de facturación y vendedores, ¿ok? Para comenzar a sacar estadística, para que se vea si lo hacemos con vendedores por área y por productos y todo ese tipo de cosas, entonces podemos sacar datos tal vez como más enfocados en lo que son los negocios. Tal vez aquí lo hice con equipos de fútbol y no sé si no es información como común que manejemos. Siempre tratamos de buscar o siempre trabajamos con datos de empresas, de facturas, de cuánto facturé un producto, cuánto facturé de otro, quién es el mejor vendedor, los vendedores por zonas, ok, ese tipo de datos es el que quiero que trabaje. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Ok, No, profe, todo claro. todo claro. Nuevamente me disculpo por el arranque tan atropellado de hoy, no sé qué pasó, más bien voy a dejar la clase hasta aquí para llamar a ver si están atendiendo a mi esposa y eso, que se me llevó mi hijo. Y cualquier cosa, como les dije, la próxima semana me pueden contactar, podemos estar hablando. Está bien, Está profe. bien, profe. Bueno, Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, profe. bueno, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.